Le voy a pedir el favor entonces que proceda con su identificación. Claro que sí, su señoría. Muy buenas tardes a todos los presentes. En representación del señor Félix Rollero, Diana Paola Cabrera Bermúdez y Gracias, doctora. Bueno, conforme el poder que fue allegado el día de hoy a través del correo electrónico del despacho, mediante auto de sustanciación, se resuelve reconocerle personalidad objetiva al doctor Elber Rogelio Echeverri Vargas y en realidad de apoderado y representante legal de la demandada Protección S.A. La presente decisión queda notificada en estados. Es del caso, previo a proceder con la audiencia de conciliación, señalar que una vez notificado el auto de fecha 11 de diciembre de 2020, mediante el cual se citó audiencia para el día de hoy, en dicho auto se tuvo por no contestada la demanda por parte de Protección S.A. Frente a ello, la demandada Protección S.A. a través de la apoderada que en su momento la representaba, remitió un memorial con copia a las demás partes, en la que solicitaba la nulidad de lo actuado mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2020 debido a la indebida notificación de la demanda y señalando que la demandada se notificó del auto admisorio el 28 de agosto de 2020 y solicitando que se declarara que la notificación se surtió el 28 de agosto de 2020 y que se contestó en términos la demanda. Previo a resolver esta solicitud de nulidad, y como quiera que, como ya señalé, se remitió copia del memorial a los demás intervinientes, se les va a correr traslado a las apoderadas del demandante y de Colpensiones, que si habiendo tienen se pronuncien sobre esta solicitud. Apoderada de la parte demandante. Gracias, su señoría. Con respecto a la solicitud realizada por el representante de Protección, conforme al traslado que me fue conferido, hago un recuento de primero de lo actuado. Si bien es cierto, el 14 de agosto de 2020 se envió la demanda conforme a lo preceptuado en el artículo 6 del decreto 806 del 2020. Segundo, también el 28 de agosto de 2020, previo a la admisión de la demanda, se envió su demanda, los anexos y el auto admisorio conforme al artículo 8 del decreto 806 de 2020, según nuevos parámetros de notificación personal antes 291 del Código General del Proceso, a la contraparte. Tercero, los términos, según esto, se vencían el 15 de septiembre de 2020 conforme a lo previsto en el decreto ya enunciado. El 15 de septiembre fue enviado el correo por parte del representante de Protección notificando la contestación de la demanda. Sin embargo, el archivo adjunto no corresponde a lo enunciado, sino al escrito de demanda radicado por la suscrita. Y con esto, sino hasta el 22 de septiembre de 2020 que el representante de Protección manifiesta, abro comillas, doy alcance al correo anterior, dado que el inicial no corresponde a la contestación, cierro comillas, y envía el correo electrónico con copia a las partes adjuntando la contestación de la demanda. Que si bien es cierto, la notificación personal fue el 28 de agosto de 2020, no fue sino hasta el 22 de septiembre del 2020 que se adjuntó la correspondiente contestación a la demanda, momento en el cual ya se había fenecido el traslado de la contestación de la demanda, momento en el cual ya habían, desde el 15 de septiembre del 2020. Por lo anterior, su señoría solicitó que no proceda la nulidad deprecada por la contraparte, por cuanto estamos frente a un error humano por parte del representante de Protección en el momento que se adjuntó el archivo de contestación de la demanda.
y que no fue corregido sino 5 días hábiles posteriores al vencimiento del término. Por tal razón, solicito a su señoría declarar la improcedencia de lo pretendido. Gracias. ¿La apoderada de Colpensiones tiene alguna manifestación? Sin observaciones, su señoría. Frente a la solicitud de nulidad que presenta la parte demandada Protección S.A. por indebida notificación y que se declare que la notificación se surtió el 28 de agosto de 2020, el despacho debe señalar que no habrá lugar a declarar nulidad alguna y que, en efecto, se tendrá, como lo solicita la misma demandada Protección S.A., que la notificación se surtió el 28 de agosto de 2020. Para el efecto correspondiente, en el archivo 03 del expediente electrónico, que en este momento se pone de presente, se observa el correo electrónico remitido el 28 de agosto de 2020, por parte de la apoderada del demandante a las demandadas. De allí que, teniendo en cuenta lo anterior, no existe discusión en que esa fue la fecha de notificación. Tanto así que, reitero, la misma demandada Protección S.A. solicita que se declare que esa fue la fecha de notificación, fecha en que se recibió la demanda, los anexos y el auto admisorio. En esa medida, no habría lugar a declarar una nulidad por indebida notificación cuando ni siquiera existe discusión sobre la fecha real de notificación que está debidamente acreditada en el proceso y a la cual acabo de hacer referencia. En esa medida, eventualmente lo discutible sería si la demanda se contestó o no se contestó en término, lo cual no sería una situación de nulidad, sino que se debió haber presentado los recursos pertinentes contra el auto. En este caso, un recurso de reposición o en subsidio de apelación contra el auto que tuvo por no contestar la demanda, auto del 11 de diciembre de 2020. Y, como muy bien lo refirió la apoderada del demandante en su intervención, la demandada Protección S.A. remitió un correo el 15 de septiembre de 2020 con el cual se pretendía dar contestación a la demanda, o se asume que se pretendía dar contestación a la demanda. Correo que en este momento me permito presentar, voy a verificar. Correo que en este momento se está presentando en la pantalla y en el cual contiene un único anexo denominado Demanda Félix Antonio, al cual, como podemos observar, corresponde efectivamente a la demanda inicial, más no a una contestación de la demanda. Es un correo que el único anexo que trae es este archivo, que es la demanda, no trae ningún otro archivo, no trae poder o algún otro documento. El 22 de septiembre se remite un nuevo correo en el cual se señala: doy alcance al correo anterior puesto que el inicial no corresponde a la contestación. A lo que el despacho debe señalar que es que el inicial no traía nada. Pues para los efectos procesales que aquí nos ocupa, no traía contestación de la demanda, y el que se remite el 22 de septiembre de 2020 ya es un correo extemporáneo, es decir, no se radicó contestación de la demanda dentro de los términos legales. El despacho reitera: no existe discusión sobre la fecha de la notificación, no obstante el correo que contenía la contestación de la demanda solo fue llegado hasta el 22 de septiembre de 2020, por fuera del término de los 10 días concedidos para contestar la demanda. En esa medida, no hay nulidad alguna por indebida notificación. La notificación se surtió conforme al decreto 806 de 2020 en su artículo 6,
y eventualmente la discusión sobre la contestación o no de la demanda, pues lo cierto es que el documento allegado con la contestación fue extemporáneo. Por los motivos señalados, el despacho no accede a la solicitud de nulidad, decisión que queda notificada en estrados y de la cual se le corre traslado a las partes. Si tienen alguna manifestación o recurso, especialmente pues la parte demandada protección S.A. que fue quien formuló la solicitud de nulidad. Doctor Rogelio. Muchas gracias, señorías. Una vez evidenciando el análisis realizado por el despacho y por la apoderada del accionante, encuentra este apoderado que no existe discusión alguna frente a la fecha en que se notificó la demanda y que en efecto obedece a un hierro acaecido al factor humano y no voy a interponer ningún recurso. Muchas gracias. ¿La apoderada del demandante tiene alguna manifestación? No, su señoría, conforme. ¿La apoderada de Colpensiones? Sin observación alguna, su señoría. Habiéndose resuelto lo anterior, vamos a proceder con la audiencia de conciliación de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para lo cual se le pregunta al representante legal de Protección S.A. si les asiste ánimo conciliatorio. Muchas gracias, señorías. He sabido en este tipo de procesos mi representada no cuenta con ánimo conciliatorio. Respecto a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se allegó la certificación número 10312-2020, expedida por el secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, en la cual se manifiesta que no se propone fórmula conciliatoria, certificación que se ordena incorporar al expediente electrónico. Y en virtud de lo anterior, no existiendo ánimo conciliatorio por las demandadas, se declara fracasada la audiencia de conciliación, decisión que queda notificada en estrados. Continuando con el trámite del proceso, y en lo que respecta al saneamiento, el despacho no observa irregularidad o vicio alguno en el trámite surtido hasta este momento. Como se señaló al momento de resolver la solicitud de nulidad, se notificó en debida forma las demandadas conforme al decreto 806 de 2020. En lo que respecta a la demanda de protección, se tuvo por no contestar la demanda por la extemporaneidad en la presentación del escrito de contestación, y en lo que respecta a Colpensiones, quien contestó en término no formuló excepciones previas. Asimismo, atendiendo a los hechos y pretensiones de la demanda, se considera que es factible proferir un fallo de distancia en el momento procesal correspondiente, razón por la que se declara legalmente saneado el proceso, decisión que queda notificada en estrados y en la cual se le corre traslado a las partes si tienen alguna manifestación o recurso. Parte demandante. Sin manifestación, su señoría. Apoderado de Protección S.A. Sin manifestaciones al respecto, señor juez. La apoderada de Colpensiones. Sin observaciones, su señoría. En lo que respecta a la fijación del problema jurídico, considera el despacho que el mismo se centra en determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de régimen efectuado por el demandante Félix Antonio Rollero y, en consecuencia, tenerlo como afiliado al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad. Frente a las pretensiones de la demandada Colpensiones, al contestar, manifestó su oposición a la prosperidad de las pretensiones, señalando respecto de los hechos ser ciertos los hechos primero, segundo, tercero, 14º y 15º. Sobre los restantes hechos manifestó no constarle y formuló excepciones de mérito que el despacho resolverá con el fallo. En lo que respecta a la demanda de Protección S.A., se reitera que se tuvo por no contestar la demanda y, en virtud de ello,
el despacho considera que la totalidad de los hechos de la demanda deben ser materia del debate probatorio. Asimismo, con el fallo se resolverá sobre las excepciones formuladas por Colpensiones. De la fijación del litigio se le corre traslado a las partes si tienen alguna manifestación, adición y o aclaración que hacer. Parte demandante. Sin ninguna manifestación, su señoría. Protección S.A. Sin manifestaciones, señor juez. Colpensiones. Conforme, su señoría. En lo que respecta al decreto de pruebas, el despacho ordenará tener como prueba los documentos allegados por la demandada, por el demandante y por la demandada Colpensiones. Y asimismo decretará el interrogatorio de parte del representante legal de protección que fue solicitado por el demandante y el interrogatorio de parte al demandante que fue solicitado por Colpensiones. De oficio, el despacho ordenará tener como prueba los documentos que fueron allegados con la contestación extemporánea radicada por Protección S.A. El decreto de pruebas queda notificado en estrado, se le corre traslado a las partes si tienen alguna manifestación o recurso frente al mismo. Parte demandante. Conforme, su señoría. Protección S.A. Conforme, señor juez. Colpensiones. Sin manifestaciones, su señoría. Bueno, vamos a instalarnos en la audiencia de juzgamiento que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, para lo cual practicaremos los interrogatorios de parte al demandante y al representante legal de Protección S.A. Se les advierte entonces a los doctores Félix y Rogelio que las diligencias que se van a hacer a continuación son bajo la gravedad del juramento y que deberán decir toda la verdad sobre lo que se les pregunte, con las excepciones legales y constitucionales, que no están obligados a declarar contra sí mismos ni contra sus cónyuges o compañeros o compañeras permanentes ni familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. De igual manera, se les advierte que en caso de que lleguen a faltar a la verdad, podrán verse incursos en el delito de falso testimonio, que de acuerdo a la ley penal colombiana tiene una pena de prisión de 6 a 12 años. Hechas estas advertencias, ¿juran decir toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el demandante. Doctor Félix, ¿nos recuerda su nombre completo y número de identificación? Félix Antonio Rollero Udris, cédula de ciudadanía 17.328.121 de Villavicencio. ¿Qué edad tiene usted, doctor? 56 años. Estado civil. Unión libre. Nombre de su compañera. Victoria del Pilar Hernández León. ¿Qué estudios tiene usted? Yo soy profesional en medicina. ¿A qué se dedica actualmente? Soy médico. ¿Independiente o trabaja en alguna entidad? Soy médico en ejercicio, trabajo con entidades de salud pública vinculado mediante órdenes de prestación de servicio y con una entidad privada mediante contratos renovables cada 3 meses. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Félix. Buenas tardes. Señor Félix, indíquele al despacho en qué año se realizó su traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. La vinculación con la empresa que me afilió al fondo de pensiones privado sucedió en el año 97, cuando ingresamos a trabajar con esa empresa, porque el Instituto de Seguros Sociales fue acabado. Entonces, había que buscar nuevos vínculos laborales, entre esos la nueva empresa que se creó, en la cual nos dijeron que debíamos vincularnos con un fondo privado porque hacían parte de sus asociados, de sus equipos de trabajo. Y usted en la anterior respuesta indica que la razón que le dieron o el motivo de su traslado, uno de los motivos de su traslado fue porque el Instituto de Seguros Sociales iba a acabar. ¿Usted se acercó al Instituto de Seguros Sociales a corroborar esa información? No, señora. No, señora. Indíquele al despacho qué otros motivos o situaciones, por qué motivos o situaciones realizó su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad.
Como le dije, fue por petición de la empresa, ya que deberíamos, me imagino que parte de contraprestación con ella por ofrecernos laborar en ella, afiliarnos a los fondos que ellas nos dijeron. Indíquele al despacho si usted recibió asesoría por parte del fondo privado al momento de su traslado, si usted le indicaron características, beneficios, condiciones, etcétera. Hubo, como era una empresa nueva y que iniciaba labores de manera rápida, hubo una afiliación masiva. Por lo tanto, no hubo una atención personalizada que nos pudieran explicar claramente cómo eran los nuevos fondos de pensiones, porque en esa época iniciaban los nuevos fondos. Y se nos dijo que... Dígame. Sí, señor, sí, continúe. Se nos dijo que en este fondo era mejor porque era nuestro propio ahorro y que de nuestro dinero no le iban a pagar la pensión a otras personas, diferente a los fondos solidarios de pensiones. Y pues básicamente la aceptación es porque se requería trabajar y esa era una de las condiciones en ese momento. Indíquele al despacho, conforme a lo que usted ya ha indicado, si a usted le leyeron el formulario o usted leyó el formulario y conforme a ello, pues lo firmó de manera libre o voluntaria. El formulario nos lo dieron el mismo día en que nos íbamos a afiliar, lo leímos unos minutos antes de firmarlo, un gran número de trabajadores de la empresa, porque pues había que iniciar labores y había que afiliar al personal a los fondos de pensiones. Entonces, no hubo el tiempo necesario para que se nos explicara las dudas y pues todos teníamos la necesidad de iniciar labores y firmamos, obviamente, libremente, pero probablemente con una mala información, una mala asesoría. Luego de afiliarse, ¿usted no se acercó o se acercó al fondo privado a resolver las dudas que usted indica no fueron absueltas en dicha reunión? Bueno, si es una condición para iniciar a trabajar que se afilia a determinado fondo de pensiones, pues obviamente tampoco uno va a ir después a preguntar o a decir que no está de acuerdo. Si es condición para ingresar a laborar, afiliarse a ese fondo, pues uno se imagina que si se retira, pues es condición también para que le suspendan su trabajo. Indíquele al despacho cuál es su motivo de ahora retornar al régimen de prima media. Porque se nos había informado que no podíamos retornar a los fondos solidarios de pensión. Y el año pasado que inició todo este problema de la pandemia, renuncié a un trabajo para evitar el contagio, el riesgo. Y tuve un tiempo de ir a preguntar al fondo de pensiones sobre mi condición. Y me dijeron que no podía retornar y me hicieron una proyección de lo que yo iba a recibir cuando me pensionara. Y pues es una suma muy baja. No representa una pensión digna. Indíquele al despacho si usted conoce que el Instituto de Seguros Sociales no se acabó, sino que se transformó en hoy lo que es Colpensiones, y a partir de qué momento se entera de esto. Bueno, el Instituto de Seguros Sociales, la parte donde trabajábamos se acabó. ¿Sí? Era nuestro lugar de trabajo, las clínicas del Instituto de Seguro Social, que era donde nosotros teníamos vinculación laboral. Y como empresa se acabó, quedamos sin trabajo, lo que nos obligó a buscar lugares de trabajo, entre esos las nuevas empresas promotoras de salud, de las cuales... No he sido clara con mi pregunta. La pregunta es, ¿usted conoce que actualmente el Instituto de Seguros Sociales se transformó en hoy Colpensiones y desde qué momento?
Bueno, la información que nos dieron inicialmente era que todo se acababa, tanto fondos de pensiones como la parte de la atención en salud del Instituto de Seguros Sociales. Posteriormente, vimos que sí se transformó en una empresa estatal de pensiones, no desapareció, pero la fuga de afiliados de esa institución representa la información que dieron los fondos privados de pensiones. Si hubo una espantada de afiliados, es porque la información que se le dio era que esas empresas no tenían futuro. ¿Y desde qué momento se enteró que Colpensiones era ahora el Instituto de Seguros Sociales? Varios años después de haber hecho mi traslado. Porque siempre era que se acababa, y en ese trayecto de que siempre decían que lo van a desmontar, que ya se va a acabar, pasaron varios años realmente. Y a partir de ese momento, ¿por qué no decidió trasladarse al régimen de prima media cuando se enteró que el Instituto de Seguros Sociales era hoy Colpensiones? Porque no se nos había dado la información completa de que podíamos retornar. Ahora que el abogado dice que los asesores recibían una compensación en dinero por cada afiliado que llevaba y que no era inmediata, sino que se la daban a posterior, pues me imagino que tendrían que demostrar que esos afiliados tenían permanencia en ese nuevo fondo de pensiones, lo cual hacía que ellos no dieran la información de que nos podíamos retirar porque no recibirían entonces. Lo voy a interrumpir porque la pregunta ya me respondió. Última pregunta. Luego de eso, ¿usted recibió otra asesoría adicional por el fondo privado, luego de ya permanecer por más de 15 años en ese régimen? No, señora. No más preguntas, su señoría. Don Félix, ¿usted cuándo se afilió a Protección S.A.? En el año 97, creo que hasta la fecha. ¿Para quién trabajaba usted en el año 1997 cuando hizo esa afiliación? Saludcop. Anterior a su afiliación a Protección, ¿usted estaba efectuando aportes al sistema de pensiones? Sí, señor. ¿A través de qué empleador? Trabajaba con el Instituto de Seguros Sociales. ¿Trabajaba por contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios? Por órdenes de prestación de servicios. Algunas ocasiones nombramientos provisionales. Entonces, ¿cotizaba usted como independiente? Sí, señor, siempre. ¿Sí entiende la diferencia de cotizar como independiente y, sí, señor. Y dependiente? Ok. ¿Cuánto tiempo duró la reunión con ese asesor de Protección? Bueno, eso fue en un aula, nos reunieron a todos los trabajadores que ingresábamos, todos los médicos, todas las auxiliares, todos los odontólogos, personal administrativo. Y eso fue una información rápida y firmando las afiliaciones. Como usted me dice que, o nos ha dicho, que eran varias las personas que se estaban vinculando laboralmente, ¿existieron presentaciones o reuniones con asesores de algún otro fondo de pensiones? No, señor. Solo la presentación de Protección S.A. Solo un fondo. ¿Ese era un asesor, varios asesores? ¿Qué recuerda usted? Eran varios. Esas personas, esos representantes de Protección S.A. llevaban ayudas visuales, alguna presentación o
folletos o algún documento de la información que estaban brindando? No, señor. Para esa época no existían las presentaciones, ni el PowerPoint, ni esas cosas. En esa reunión, en esa presentación que le hicieron, les explicaron las diferencias entre el entonces Seguro Social y los fondos de pensiones, en este caso Protección S.A. Pues básicamente el énfasis era en que nuestro dinero era nuestro propio ahorro y no lo iban a utilizar para pagar pensiones a otras personas, como en los fondos solidarios. Y ese era el gancho, que lo que uno ahorrara era para uno y no era para ninguna otra persona. ¿Les explicaron cómo se calculaba su pensión? No nos explicaron, ni tampoco que al final, al parecer, era un monto definido que uno decidía en cuánto tiempo quería recibir ese dinero. Nada de esa información se nos dio. ¿Les explicaron de dónde provendrían los recursos para financiar su pensión? Que provenían de nuestro propio ahorro. Aparte de esa diferencia en lo que respecta a que no sería un fondo solidario, sino un fondo individual, que sería de su propio ahorro, donde saldría la pensión y que no financiarían pensiones de otras personas, ¿les hablaron de algún otro beneficio que pudieran obtener por afiliarse a Protección S.A.? Pues que yo recuerde, no. Solo alguna propaganda de que existían convenios con algunos almacenes, empresas para obtener alguna prebenda o alguna. Usted en ese año 1997 conocía ¿cuáles son los requisitos para pensionarse en el Seguro Social y hoy en día Colpensiones? A cotizar un mínimo de semanas y una edad mínima de pensión. Era básicamente lo que existía en esa época. Respecto del monto de la pensión, ¿sabía cuál era, cómo se calculaba una pensión en el Seguro Social? No, señor. En el Seguro Social, que era un promedio de los 10 últimos años cotizados. Y ese conocimiento, eso que usted nos ha dicho, ¿cómo sabía usted eso? Eso porque los medios de información, la prensa, la televisión de esa época. Usted, con posterioridad al año 1997, se ha acercado a su fondo de pensiones a preguntar por la situación pensional suya, de cómo está su situación. Inicialmente recibíamos unos extractos a la casa vía correo y posteriormente correo electrónico en la medida en que pues, la tecnología fue llegando, donde nos informaban el monto del ahorrado, no más, solamente eso. ¿Y lleva tanto de ahorro y tanto dinero, y eso era lo que nos informaba. ¿Usted tenía conocimiento
o alguien le informó acerca de la prohibición de trasladarse de régimen pensional a quienes le faltan 10 años o menos para llegar a la edad de pensión? Sí, señor. ¿Cómo tuvo ese conocimiento? Ese conocimiento me lo dijeron en pensiones, el fondo de pensiones privado, una vez que fui a preguntar sobre el traslado, sobre la posibilidad de traslado. Y eso, cuando usted fue a preguntar sobre eso, ¿hace cuánto fue eso? Eso fue el año pasado. ¿Antes del año pasado no tenía conocimiento de esa prohibición? No, señor. Pues tenía conocimiento, perdón, señor juez, tenía conocimiento de que no nos podíamos devolver al fondo público. Ese era el conocimiento que tenía. O sea que eso fue cuando usted tenía 55 años, calculo yo aquí. Señor. Pues, teniendo en cuenta su edad. O sea, ya estaba inmerso en la prohibición. Sí, señor. ¿Por qué se acercó usted o por qué se acercó usted al fondo de pensiones a trasladarse? Bueno, primero que todo no me acerqué a trasladarme, sino a recibir información sobre, ¿sí? Porque era la primera vez que tenía tiempo libre de acudir allá y preguntar. Y pues la información que me dieron fue muy lamentable el futuro. Entonces, eso decidí, pues, le pregunté que si me podía trasladar, me dijeron que no. Pero el año pasado también algunos compañeros dijeron que había salido un decreto en los cuales, o el gobierno había emitido un decreto en los cuales se podía uno regresar a los fondos privados, a los fondos públicos, al fondo público, porque no hay sino. ¿Y qué pasó? Pues que busqué asesoría legal y aquí estoy. ¿A usted le han realizado alguna proyección pensional? Solo hasta cuando fui a preguntar. El año pasado. Sí, señor. ¿Y qué resultados le dieron? ¿Qué le proyectaron? Pues lo que me informó la chica, después de sacar una cantidad de cálculos, era que iba a recibir aproximadamente 1 millón de pesos de pensión. ¿Sí? Y eventualmente en el fondo público, ¿sabe usted cuál sería su pensión? Sí, señor. Se solicitó, se indagó y un poco más del doble. Doctor Félix, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor juez. Habiéndose practicado entonces las pruebas decretadas en el presente proceso, se declara clausurado el debate probatorio. Decisión que queda notificada en estrados y se corre traslado para alegarle conclusiones. Tiene el uso de la palabra la apoderada de protección S.A. Muchas gracias, señoría. Hago uso de mis alegatos de conclusión con base en los siguientes argumentos. Lo primero es que de manera respetuosa considera este apoderado judicial, pese a lo hoy acaecido en la presente diligencia judicial, que no existió causal de ineficacia o nulidad, toda vez que con base en lo que pudo observar este apoderado judicial, el traslado se hizo con plena observancia de los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, respetando el derecho a la libre elección del régimen de pensiones por parte del señor Félix. Este apoderado judicial no desconoce la vasta jurisprudencia que versa frente al tema de las ineficacias desde el año 1997 hasta la presente fecha. Sin embargo, de manera respetuosa y personal, yo tengo unas observaciones específicas frente a las sentencias emitidas por la Corte. Es de resaltar, señoría,
que para el año en que el accionante suscribió la afiliación, es decir, para el año 1997, no existía una obligación legal ni constitucional de dejar por escrito todo lo que se informaba en la asesoría, ni tampoco existía una obligación legal de realizar proyecciones pensionales entre un régimen y otro, toda vez que fueron disposiciones que surgieron con muchos años más adelante, incluso con la ley 1748 del 2014. No discuto frente a los argumentos de la apoderada, que muy juiciosa lo realiza, que nos asistía al deber de información, incluso al deber del buen consejo. Luego entonces este apoderado judicial se pregunta cuál es el deber del buen consejo de una institución que para el año 1997 se encontraba en franca quiebra, con serias dificultades económicas, y como ya lo pudo decir el señor Félix, que trabajaba en el mismo Instituto de Seguro Social desempeñando su labor como médico, la institución fue liquidada por sus dificultades económicas. Luego hago un llamado entonces, señor juez, para qué buen consejo puede exigírsele a un asesor de un fondo de pensiones para el año 1997, cuando ya el señor Félix, a través del interrogatorio surtido, manifestó que conocía a través de los medios de comunicación las dificultades por las que atravesaba el Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, señor juez, es importante mencionar que este apoderado judicial llega a la conclusión que, con base en lo que mencionó el señor Félix de manera respetuosa, ese traslado se realizó de manera libre y voluntaria, pese a que él manifestó que de alguna manera no podía empezar si no suscribía el formulario inicial. Considera este apoderado judicial que no versan en el expediente ningún acervo probatorio del cual se pueda sacar la conclusión de que fue coaccionado por parte del empleador. Él mismo no manifestó en el interrogatorio que puso conocimiento frente a las autoridades, teniendo su condición de médico y conociendo que específicamente se encuentra frente a una seria irregularidad cuando se le obliga a afiliarse a un fondo de pensiones de manera específica. Así entonces, señor juez, solo reposa en el expediente frente a la contestación de la demanda, que mediante auto suscrito por usted fue admitida el acervo probatorio, pero fue inadmitida la contestación de la demanda, el formulario de afiliación inicial, que se encontraba aprobado por la Superintendencia Bancaria para esa época, hoy Superintendencia Financiera, y que cumplía con los requisitos del artículo 11 del decreto 692 de 1994. Es importante traer en este contexto, señor juez, que quienes diseñaban los formularios de afiliación para la época era precisamente la Superintendencia Bancaria. Eran quienes diseñaban y aprobaban los formularios de afiliación, y de manera posterior eran enviados a los fondos de pensiones para que los mismos modificaran según su diseño y sus logos. Pero el diseño y la información que contenía ese formulario de afiliación inicial era aprobado por la Superintendencia Bancaria, que era la autoridad que nos regía para la época. Luego entonces no existe otro mecanismo, señor juez, para comprobar cuál fue la información que se le brindó al accionante en el año 1997, puesto que fueron mecanismos, reitero, que se fueron ajustando con el pasar del tiempo, y que lastimosamente la Corte Suprema nos impone a través de la carga dinámica de la prueba, lo que llamaría yo una prueba difícil de cumplir por no imposible, pues estamos hablando de que está nos pide retrotraer una información, en este caso de más de 17 años, en donde el señor Félix lleva trasegando el régimen de ahorro individual. Lo que sí es importante mencionar, señor juez, es que en el contrato celebrado entre mi representada y el accionante nunca hubo un compromiso respecto al monto pensional, más allá de los límites de los rendimientos que se designan por la ley. Rendimiento que me permito mencionar han sido significativos en el caso del señor Félix. Tiene en su cuenta de ahorro individual unos aportes por 71.905.000 y unos rendimientos por 179.977.832 pesos, para un total en su cuenta de ahorro individual de 251.872.000. Lo que yo quiero señalar, señor juez, es que aquí los rendimientos, a través del manejo de mi representada, oscilan en más del 300% frente a los aportes que el señor Félix ha realizado
al régimen de ahorro individual. También en el interrogatorio surtido manifiesta tener conocimiento de los requisitos cuando se afilió en el año 1997 que se requerían en el régimen de prima media, un número de semanas y una edad específica. Luego, entonces, en el expediente es importante también tener en cuenta, señor juez, que fundamenta cuál sería su ingreso base de cotización en el régimen de prima media con base en esos últimos 10 años. Y obviamente en ese sentido su mesada sí sería superior en el régimen de prima media. Sin embargo, tendríamos que preguntar si realiza el cálculo con base en el salario que ha obtenido durante toda su historia laboral, como se realiza en el régimen de ahorro individual. En ese sentido, señor juez, considero que para el año 1997 no existe un error por parte del asesor, puesto que el asesor no conocía cuál iba a ser el ingreso base de cotización de los últimos 10 años del señor Félix. Tampoco conocía cuál iba a ser su desempeño laboral, ni mucho menos conocía si, por ejemplo, iba a alcanzar las 1.300 semanas del régimen de prima media o iba a pensionarse de manera anticipada con 1.150 semanas, o si por el contrario iba a acceder al beneficio de pensionarse o de solicitar sus rendimientos en el régimen de ahorro individual. Todas esas situaciones eran para el año 1997 situaciones sometidas a futuros que hoy son hechos cumplidos y que en tal sentido considera este apoderado judicial que el accionante, y lo digo de manera respetuosa, desea retornar al régimen de prima media no por el vacío en la información, sino por el beneficio económico que obtendría en dicho régimen. En ese sentido, traigo a colación que el régimen colombiano, señor juez, es un sistema dual de pensiones que son diferentes pero que coexisten y que ambos tienen condiciones sobre administración, permanencia, solicitudes, evolución, funcionen de manera diferente, pero que eso no hace que el régimen de ahorro individual sea inválido o sea inconstituyente. Ya para concluir, lo que yo quiero resaltar, señor juez, es que el monto de la pensión que el accionante recibiría en el régimen de ahorro individual no genera en sí mismo una ineficacia de la afiliación, ya que el monto de esa prestación en uno u otro régimen puede ser distinto y no depende del arbitrio de mi representada específicamente, sino que depende de los cambios introducidos por el legislador, que específicamente con la modificación de las tasas de mortalidad en el año 2014 afectó de manera significativa las mesadas pensionales de todos aquellos que se encuentran afiliados al régimen de ahorro individual. En caso de que usted considere, señor juez, que la sentencia sea adversa a mi representada, de manera respetuosa le solicito no se causen los gastos de administración ni del seguro previsional por considerar que con base a los rendimientos del más del 300% que la cuenta de ahorro individual del accionante ha tenido bajo la administración de mi representada ha cumplido a cabalidad con el contrato de seguridad social que suscribió en el año 1997 con el accionante. Muchas gracias, señor juez. Tiene el uso de la palabra la apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. En el término que me asiste, solicito al despacho se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones, teniendo en cuenta los argumentos descritos en la contestación de la demanda y los que aquí indicaré brevemente. En primer lugar, no le asiste razón al demandante que se declare la nulidad o ineficacia de traslado de régimen pensional, toda vez que el demandante, el señor Félix Antonio Rodríguez Cudris, se encuentra válidamente afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad y dicho traslado se realizó con el consentimiento del demandante, lo cual se evidencia que no existe ningún vicio del consentimiento que el demandante se trasladó por error, fuerza o dolo, ya que él mismo suscribió y firmó formulario de afiliación. Asimismo, aunado a esto, se debe indicar que el demandante permaneció dentro de este régimen por más de 15 años, lo cual indica y ratifica su decisión de permanecer en el régimen. Por otro lado, frente al interrogatorio de parte rendido
por el demandante dentro, este manifiesta que solamente se preocupa de su futuro pensional cuando ya está inmerso en la prohibición legal establecida por el artículo 2 de la ley 797 del 2003, porque vio más beneficiosa su mesada pensional en el régimen de prima media y no en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Por lo tanto, pues se estaría yendo en contravía de lo establecido en la normatividad, vuelvo y reitero, en el artículo 2 de la ley 797 del 2003, en la cual señala que una persona no puede trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para cumplir la edad requerida para pensionarse. Y en ese orden de ideas, pues el demandante ya contaba o ya estaba próximo a cumplir la edad requerida para adquirir el estatus de pensionado. Asimismo, y teniendo en cuenta de lo rendido o las respuestas absueltas por el demandante en el presente proceso, se debe indicar que él mismo conoció que el Instituto de Seguros Sociales se transformó o es hoy Colpensiones quien está administrando el régimen de prima media. Este no tomó la decisión de trasladarse al régimen de prima media, solamente tomó su decisión porque ya está, o sea, como lo vuelvo y lo reitero, se evidencia negligencia por parte del mismo y falta de diligencia de cuidado con su régimen, con su futuro pensional. Solamente se preocupó del mismo cuando ya estaba próximo a cumplir la edad requerida. Y lo reitera cuando él dice, no, yo pues no tuve en cuenta o no me acerqué a Colpensiones porque solamente se preocupó del mismo cuando ya vio que estaba próximo a pensionarse. Asimismo, debe indicarse que el demandante en la época que realizó su traslado inicial al régimen de ahorro individual con solidaridad, el contrato lo suscribió en el año 1997 con la AFP Protección, y el mismo es válido, pues cuando lo realizó no se encontraba inmerso en ninguna prohibición. Además lo realizó, lo hizo de manera libre y voluntaria, y dichas consecuencias jurídicas, y subsanó cualquier vicio o error con el solo hecho de permanecer dentro del régimen por más de 15 años. Asimismo, estas consecuencias no pueden, solamente producen efectos interpartes, y es por ello que mi representada, al no tener ninguna injerencia en el contrato suscrito, no se le puede endilgar ninguna responsabilidad, ya que las mismas solamente operan interpartes, tal y como le establece el artículo 1602 del Código Civil. En cuanto a la falta de información que causa el demandante, pues dentro del presente proceso, debió ser probado por el mismo, tal y como le establece el artículo 167 del Código General del Proceso, pues el mismo debe probar el hecho de que existió algún vicio o que hubo falta de información o que en el presente asunto, como él lo indica, que por el hecho de trasladarse a una empresa, la empresa lo obligó, lo debió demostrar él, tal y como le establece el artículo 167 en concordancia con la sentencia C086 del 2016, que se pronunció sobre la constitucionalidad de este artículo, y asimismo se debe indicar que para el momento en que él se trasladó no se le vulneró ninguna expectativa legítima, y que en caso tal de que se le hubiese vulnerado alguna expectativa legítima al demandante, pues obviamente la carga dinámica de la prueba la carga dinámica de la prueba pues recae sobre los fondos privados, pero en este caso no nos encontramos en donde se le esté vulnerando alguna expectativa legítima, pues el demandante no estaba próximo a pensionarse y tampoco era beneficiario del régimen de transición. Por lo tanto, el demandante no demostró ningún vicio del consentimiento, no probó el hecho no demostró ninguna existencia de falta de información, y por el contrario, lo que se demuestra es una negligencia por parte del demandante en el pasar del tiempo y de permanecer dentro de este régimen. Aunado a lo anterior, pues se debe indicar que
que el demandante también debió informarse por cuenta propia, y más cuando está dentro de un régimen que lo que está buscando, lo que está protegiendo los regímenes es el futuro pensional, y este no lo hizo, y que esto lo pudo haber verificado o verificado cualquier duda o información que, como él lo indica, le generaron muchas dudas porque la asesoría que le brindaron no fue completa y este no lo hizo, solamente vino a preocuparse, como ya lo he reiterado varias veces, cuando ya estaba próxima a cumplir la requerida, solamente se vino a informar del régimen al cual pertenecía cuando ya estaba próxima a pensionarse. Por lo tanto, la ignorancia, pues, del derecho no sirve de excusa, y por lo tanto el demandante también erró al no corroborar dicha información o al no acercarse al fondo privado donde se le estaba brindando un servicio, ya que al momento de suscribir su contrato, pues uno de los deberes de las personas también es verificar la información, acercarse, asesorarse. Y finalmente, pues al momento de, si sin gracia de discusión se determinase que el demandante debe retornar al régimen de prima media, pues mi representada se opone al mismo, ya que se estaría vulnerando lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Esto es lo referente al principio o evitar, lo que busca es evitar que se descapitalice el sistema de seguridad social, ya que al momento de recibir pues estaría dejando en desventaja a las personas que actualmente sí están cotizando para dicho régimen, y también para las personas que están próximas a pensionarse y están en la misma situación que el demandante. Por lo tanto, solicito se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones, y asimismo no se declare la ineficacia o nulidad de traslado de régimen pensional. Habiéndose surtido los trámites de instancia y el despacho no observando causal alguna que invalide lo actuado, se procede a resolver sobre las súplicas de la demanda previa a las siguientes consideraciones. El señor Félix Antonio Rollero Cudguis, a través de apoderado judicial, formuló demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., solicitando se declare la ineficacia del traslado efectuado por el demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad de fecha 16 de julio de 1997, por existir falta de información y buen consejo, que como consecuencia de ello se ordene a Protección S.A. retornar al demandante junto con todos los valores que hubiera recibido por concepto de cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses, junto con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de administración, y con destino al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Que se ordene a Colpensiones recibir al demandante en régimen de prima media con prestación definida y mantenerlo como afiliado sin solución de continuidad, que se condene a las demandadas al pago de las costas y agencias en derecho y a lo que se encuentre probado ultra y extra petita. Se sustentaron las pretensiones del demandante en los siguientes supuestos fácticos. Se señala que el demandante nació el 13 de junio de 1964, que estuvo afiliado al Fondo de Pensiones, entonces Instituto de Seguros Sociales, entre el 25 de octubre de 1994 y el 30 de junio de 1997, que acumuló un total de 123.57 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, que en el mes de julio de 1997, mientras laboraba para Saludcop, los asesores de Protección S.A. le presentaron el nuevo régimen pensional, que le ofrecieron beneficios superiores a los que podría obtener en el régimen de prima media con prestación definida, que no le manifestaron cuál sería el capital que debería acumular ni los requisitos necesarios para poderse pensionar con esa entidad,
proyección de su mesada pensional que no le informaron de manera comparativa cuál era el régimen pensional mejor de acuerdo a sus condiciones, que en consecuencia el demandante realizó el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad, que se radicó derecho de petición ante Protección y Colpensiones solicitando la nulidad o la ineficacia del traslado del régimen, que el 1 de junio de 2020 Protecciones se dio respuesta comunicándole al demandante que no era posible acceder a su solicitud, que Colpensiones igualmente contestó manifestando que no es posible realizar la nulidad del traslado del régimen, y finalmente que Protección le realizó una simulación pensional al demandante dentro de la probabilidad de vida, en la cual estima una mesada pensional a los 62 años en cuantía de 1.015.062 pesos en el régimen de ahorro individual con solidaridad y en la suma de 2.044.951 pesos en el régimen de prima media con prestación definida. Respecto al trámite procesal surtido en el presente caso, la presente demanda se radicó el 14 de agosto de 2020, según acta individual de reparto, que ahora folio 128 del expediente. El 18 de agosto de 2020, que ahora en el archivo 02, se notificó el 28 de agosto de 2020 a las demandadas, conforme archivo 03, dejando constancia igualmente que conforme al archivo 08 se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 6 de octubre de 2020 sin que haya intervenido en el proceso. En lo que respecta a las demandadas, una vez notificadas, para el caso de Protección S.A., presentó su contestación por fuera del término legal concedido, por lo cual se tuvo por no contestar la demanda mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2020. En lo que respecta a la demandada Colpensiones, dentro del término del traslado contestó oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aceptando como ciertos los hechos primero a tercero, 14º y 15º, manifestando no constar de los restantes, formulando como excepciones de mérito las que denominó inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, sugerir un juicio de proporcionalidad y ponderación, el error de derecho no vicia el consentimiento, inobservancia del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema, acto legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, buena fe de Colpensiones, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, presunción de legalidad de los actos jurídicos, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y la innominado genérica. Conforme a la situación fáctica planteada, corresponde al despacho resolver si en lugar de declarar la ineficacia del traslado del régimen efectuado por el demandante del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y en consecuencia de ello tener al demandante como afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad. Para resolver el presente caso debemos señalar que está debidamente acreditado en el proceso que el demandante nació el 13 de julio de 1964, según el folio 75 del archivo 01 del expediente, en el que se puede verificar la copia de la cédula de ciudadanía del señor Félix Antonio Rollero Cudris. De allí que el demandante
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1 de abril de 1994, contaba con 29 años de edad cumplidos. Asimismo, al momento de su traslado del régimen efectuado el 16 de julio de 1997, contaba con 33 años de edad cumplidos y a la fecha de la presente decisión cuenta con 56 años de edad cumplidos. A folio 76 del archivo 01, obra certificación emitida por Colpensiones, en la cual se señala que el demandante estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y que su estado es trasladado a otro fondo. A folio 77. Al 79 del archivo 01, obra de historia laboral emitida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la cual también se puede verificar en el archivo 05, en la contestación de Colpensiones, en los folios 43 a 47 en los que se encuentra Félix Antonio Rogero Cudquis se afilió al entonces Instituto de Seguros Sociales el 25 de octubre de 1994 y que efectuó cotizaciones hasta el mes de junio de 1997 para un total de 123.57 semanas. De lo anterior también es posible determinar que la afiliación del demandante al Sistema General de Pensiones, el entonces Instituto de Seguros Sociales, se dio cuando ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1993. De igual manera, obra el formulario de afiliación del demandante al administrador de fondos de pensiones Protección S.A., el cual fue allegado por la parte demandante y se observa en el folio 111 del archivo 01, que igualmente fue allegado por la demandada Protección y que se ordenó obtener como prueba de oficio, dada la no contestación de la demanda en términos, y que obra en el folio 43 del archivo 07. Dicho formulario de dicha solicitud de vinculación data del 16 de julio de 1997, diligenciada en la ciudad de Villavicencio, en la cual se produjo el traslado al régimen del demandante del entonces Instituto de Seguros Sociales con destino a Protección S.A., teniendo como vínculo laboral y para el efecto empleador a Saludcop OC, ocupación del hoy demandante médico general y con un salario o ingreso mensual para aquel entonces, año 1997, de 862.128 pesos. De igual manera se allegó información para bono pensional del demandante que da cuenta de los aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales. Se allegó historia laboral emitida por Protección S.A. con fecha de generación 29 de mayo de 2020, donde se acreditan las 123.86 semanas cotizadas al régimen de prima media y 1.143.43 semanas cotizadas para ese momento a Protección S.A. para un total de 1.267.29 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones. De igual manera se allegó una comunicación que le remitió Protección S.A. al demandante en la que le daba respuesta a un requerimiento, comunicación de fecha 1 de junio de 2020 en respuesta a un derecho de petición, la que se observa a folios 38 a 42 del archivo 07 y de igual manera
a folio 106 a 110 del archivo 01. En esta comunicación en la que se resolvía la solicitud declaratoria de ineficacia del demandante, a lo cual se le respondió de manera negativa, señalándole que existía un formulario de afiliación diligenciado y firmado a su nombre, el cual cumplía con las exigencias de ley, que la afiliación se presume válida. Adicionalmente, se le hacía una proyección pensional al demandante bajo el supuesto de que continuara cotizando en los mismos términos en que lo estaba efectuando para el momento de la proyección, en cuyo caso, a los 62 años, tendría derecho a una pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad en cuantía de 1.015.062 pesos y en el régimen de prima media de 2.044.951 pesos. De igual manera se allegó el expediente administrativo del demandante en Colpensiones, respecto del cual advierte el despacho que no contiene documentos adicionales para efectos de resolver sobre la presente controversia, únicamente la reclamación presentada por el demandante y la respuesta que le dieron a su solicitud de nulidad. Conforme las pruebas allegadas al proceso, debemos hacer referencia a la Ley 100 de 1993, norma que estableció el Sistema General de Pensiones, que en su artículo 12 señala que el Sistema General de Pensiones estaría compuesto por dos regímenes solidarios pero excluyentes entre sí: el régimen de prima media con prestación definida, el cual se encuentra en estos momentos a cargo del Instituto de Seguro Social de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de las diferentes administradoras de fondos de pensiones. El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece, entre otras características del Sistema General de Pensiones, que la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. En efecto, se podrá escoger de manera libre y voluntaria por parte del afiliado el régimen pensional al cual se quiere estar afiliado, que dicha selección de régimen deberá constar por escrito en caso de que se desconozca el derecho de afiliación de manera libre y voluntaria y el derecho de escogencia, procederán las sanciones establecidas en el inciso primero del artículo 271 de la misma norma, y que los afiliados podrán trasladarse de régimen pensional una vez cada 3 años, conforme a la redacción original de la Ley 100 de 1993, literal del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, señalando que esta posibilidad de traslado de régimen podría ejercerse una vez cada 5 años, contados desde el momento de la selección inicial, y con la limitación o la prohibición de trasladarse de régimen a quienes le falten 10 años o menos para llegar a la edad de pensión, que para el caso de los hombres, como la aquí demandante, es a los 62 años, razón por la cual al momento de cumplir los 52 años de edad quedó inmerso en esta prohibición legal.
De igual manera, debe hacerse referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Laboral, la cual ha venido señalando las obligaciones a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, obligaciones que existen desde la misma creación de los fondos de pensiones y desde la expedición de la Ley 100 de 1993, advirtiéndose inclusive que las administradoras de fondos de pensiones, al encontrarse bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, les aplica el Estatuto Financiero, el cual contiene una serie de obligaciones a cargo de las instituciones y para el caso de las administradoras de fondos de pensiones. Es así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Laboral, a partir de la sentencia 31.989 del 9 de septiembre de 2008, estableció que el deber de información para el consentimiento informado de los posibles afiliados está establecido en la ley a cargo de los fondos privados y que debe demostrarse en el proceso con los documentos y demás pruebas que deben reposar en los archivos del fondo. Que dicha información debe contener tanto los aspectos favorables como los desfavorables del cambio de régimen. Que el consentimiento informado no se prueba con la simple firma del formulario de afiliación, que la carga de la prueba está en cabeza de los fondos de pensiones, quienes para el efecto deben acreditar el haber suministrado la información clara y veraz al afiliado y que no es necesario que el afiliado demuestre estar en transición o estar a portas de causar un derecho o tener un derecho consolidado para solicitar la ineficacia del traslado o afiliación. En la sentencia CL 1452 de 2019, se hizo un estudio sobre la evolución del deber de información, señalándose que es deber de los jueces verificar el cumplimiento de este deber de conformidad con la normatividad vigente para el momento del traslado. Como quiera que el demandante se trasladó en el año 1997, como ya se ha hecho referencia, para ese momento nos encontrábamos ante la primera etapa del deber de información que contenía o que conllevaba como mínimo la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, y que incluía dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Para el caso que hoy nos ocupa, adicional al formulario de afiliación que, como ya se dijo, no tiene la potencialidad de acreditar el cumplimiento del deber de información, debemos hacer referencia a lo informado o a lo expuesto, tanto por el representante legal de protección S.A. como por el demandante en sus interrogatorios de parte. Del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de protección S.A. se resalta y manifestó que no cuentan con documentos adicionales que acrediten el cumplimiento del deber de información diferentes al formulario de afiliación, aunque también valga la pena señalar que advierte que para la época, el año 1997, no existía una obligación legal de documentar el proceso de afiliación o de traslado del régimen de los afiliados. En lo que respecta al demandante, al señor Félix Antonio Rollero Cudriz, manifestó que su afiliación a Protección S.A. y su consiguiente traslado de régimen se dio con ocasión de la vinculación laboral a Saludcop,
que era un requisito para poderse vincular laboralmente con la referida entidad, que se realizó una charla a la que asistieron varios representantes de protección y un buen número de trabajadores de Saludcop, en la que se les informó de manera general y que se hizo énfasis en la circunstancia de que en caso de afiliarse en la protección, los aportes por este concepto no irían a un fondo común y por ende no financiarían las pensiones de terceras personas. Que esa fue la diferencia que se les puso de presentes. Adicionalmente refiere o reconoce conocer los requisitos para acceder a una pensión en el régimen de prima media, al señalar que se requería cumplir unos requisitos de edad y un número de semanas cotizadas, y en lo que respecta a la pensión en el régimen de prima media manifestó que era un promedio de lo devengado. Frente a la pensión en el régimen de ahorro individual manifestó que la pensión provendría de lo ahorrado, de los aportes realizados, pero que desconocía la forma en que ésta se calcula. Igualmente manifestó que no se le informó sobre las diferencias entre uno y otro régimen pensional, las características de cada uno de ellos, y que desconocía la prohibición legal para trasladarse al régimen, de lo cual solo vino a tener conocimiento el año anterior cuando fue a realizar una consulta a protección, momento para el cual ya se encontraba inmerso en la prohibición y no le fue posible el traslado. Asimismo hizo referencia a la proyección pensional realizada por Protección S.A. y a la situación del Instituto de Seguros Sociales, a la situación financiera y la liquidación de que fue objeto posteriormente. Inclusive refiriendo que en su momento él estuvo vinculado laboralmente o vinculado con el Instituto de Seguros Sociales prestando sus servicios como médico. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, entonces, el despacho advierte que de lo expuesto por el demandante en su interrogatorio de parte, no es posible inferir el cumplimiento del deber de información en los términos señalados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Creación Laboral, y como más allá del formulario de afiliación, la demandada Protección S.A., que por demás valga la pena resaltar, contestó la demanda fuera del término, por lo cual se tuvo por no contestada mediante auto del 11 de diciembre de 2020. Se tiene entonces que no hay pruebas o que la demandada Protección S.A. no acreditó el cumplimiento de su deber de información. Y en esa medida procede entonces la declaratoria de la ineficacia del traslado del régimen, conllevando a que Protección S.A. traslade con destino a Colpensiones la totalidad de los aportes efectuados por el demandante, incluyendo lo descontado por concepto de gastos de administración, seguros previsionales y los rendimientos que se hayan generado durante el tiempo que ha permanecido afiliado y aportando a Protección S.A. Asimismo, debe ordenarse a Colpensiones recibir al demandante como afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, ordenársele igualmente acreditar en la historia laboral la totalidad de los periodos aportados por el demandante a Protección S.A., advirtiéndose respecto de lo manifestado por Colpensiones en su contestación,
que si bien aduce que la situación que hoy nos ocupa fue generada por un tercero y que por ello no debería surtir efectos la decisión frente a Colpensiones, debería ser inoponible a Colpensiones la decisión, dado que no fue partícipe del traslado del régimen del señor Félix Antonio, que lo cierto es que la afiliación al régimen general de pensiones es una sola independiente del régimen al cual se pertenezca, que para el caso el demandante estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales como administrador del régimen de prima media con prestación definida y que Colpensiones asumió las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales frente a dicho régimen y que al declararse la ineficacia, la consecuencia lógica es que las cosas retornen a su estado original, que para el caso es la afiliación del demandante al régimen de prima media. Asimismo, se hace referencia a la sostenibilidad financiera del sistema, frente a lo cual considera el despacho que al ordenarse el traslado de la totalidad de los aportes sin descuento alguno, e incluyendo los rendimientos, los frutos, rendimientos generados a lo largo de los años, no se estaría causando un detrimento a la demandada Colpensiones y que en todo caso, en la eventualidad de que se le genere algún detrimento, la demandada Colpensiones puede perfectamente adelantar las acciones que estime pertinentes a su juicio para que le resarzan los perjuicios causados, perjuicios que en el presente proceso no están acreditados. De igual manera, en lo que respecta a la excepción de prescripción, debemos remitirnos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Laboral para el caso la sentencia de CL 1421 de 2019, en la cual se manifestó que el derecho a solicitar la ineficacia del traslado o afiliación no prescribe por tratarse de un derecho que está en formación, el derecho pensional en este caso que está en formación. Por lo cual dicha excepción, al igual que las demás formuladas por Colpensiones, deben declararse no probadas conforme a las consideraciones expuestas. Finalmente, el despacho condenará en costas a la demandada Protección S.A. y a favor del demandante, para lo cual se fija como agencias en derecho una suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin costas respecto a la demandada Colpensiones. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por la demandada Colpensiones conforme a las consideraciones expuestas. Segundo, declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el demandante Félix Antonio Rollero Cudguis a través de la AFP Protección S.A. de fecha 16 de julio de 1997. Tercero, como consecuencia de lo anterior, condenar a la demandada Protección S.A. a trasladar con destino a Colpensiones la totalidad de los aportes efectuados por el demandante durante su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, junto con sus rendimientos y lo descontado por concepto de gastos de administración y seguros previsionales. Cuarto, ordenar a la demandada Colpensiones a recibir al demandante Félix Antonio Rollero Cudguis como afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad y en las mismas condiciones en que se encontraba afiliado al momento del traslado del régimen que se declara ineficaz. Quinto, condenar en costas a la demandada Protección S.A. y a favor del demandante, tásese por secretaría, incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin costas respecto de Colpensiones. Sexto, en caso de no ser apelada la presente decisión y en lo desfavorable a la demandada Colpensiones, remite hacia el superior en el grado jurisdiccional de consulta. La presente decisión queda notificada en estrados, en su contra procede el recurso de apelación, para lo cual se le concede el uso de la palabra a las partes. Parte demandante. Conforme, su señoría. Protección. ¿Tiene algún recurso? Sí, su señoría. Siendo la etapa procesal pertinente
Hago uso del recurso de apelación de manera parcial y de manera respetuosa frente a la sentencia proferida por el juez de primera instancia en lo atiniente a lo que tiene que ver con la causación del traslado de cuotas de administración. Considera ese apoderado judicial que incluir dentro de la presente condena esos valores que ya son cuotas de administración causadas, de alguna manera esos pagos de administración es importante traer a colación y debe mencionarse que fueron descontados por concepto o como consecuencia por disposiciones legales válidas, exequibles, vigentes a la fecha. Se trata de, reitero, ya comisiones pagadas y causadas durante la administración de los dineros de esa cuenta de ahorro individual por todo este tiempo que el señor Félix ha estado afiliado a Protección. Que dicho sea de paso, ha sido administrado de manera correcta, eficiente y oportuna. Ha generado rendimientos a lo largo del tiempo de manera significativa, en aproximadamente 200% sobre los aportes que reposan en la cuenta de ahorro individual, lo que ha hecho que el patrimonio en el tema pensional del señor Félix se haya aumentado de manera ostensible. Es por eso que considero que los gastos de administración no deben trasladarse al régimen de prima media, ya que la administradora que represento puso toda su experticia, su conocimiento técnico, todos sus profesionales para que esa cuenta de ahorro individual tuviera las mejores condiciones de manejo y los mejores rendimientos. Con base a la declaratoria que expresa el juez de primera instancia respecto a la ineficacia, deberá entenderse entonces que el accionante nunca estuvo trasladado o nunca estuvo afiliado, al régimen de ahorro individual, por lo que se deben retrotraer las actuaciones a su estado inicial. Y aquí es importante entonces traer a colación, señores magistrados, de cómo devolver a Colpensiones un porcentaje sobre la administración de una cuenta de ahorro individual que el régimen de prima media nunca administró y que no pertenece al régimen de prima media. Pese a la declaratoria de ineficacia y sus consecuencias, no se puede desconocer que hay hechos relevantes, fácticos y jurídicos, como la existencia de una cuenta de ahorro individual administrada de manera oportuna por mi representada y los rendimientos que la misma han obtenido. En resumen, considero de manera respetuosa, señores magistrados y señor juez, que devolver estos dineros con cargo al patrimonio de mi representada se estaría generando en sí mismo un detrimento patrimonial en contra de la misma y un enriquecimiento sin causa, por supuesto, a favor del accionante y del régimen de prima media. Dado que si el señor Félix hubiera estado afiliado desde el año 1997 al régimen de prima media de manera continua, como lo pretende la declaratoria de la ineficacia, nunca hubiera obtenido los rendimientos que su cuenta de ahorro individual en la actualidad tiene. Luego entonces considera este apoderado judicial que descontarse también ese porcentaje del 1.5% se tendría que haber vinculado también a entidades como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ya que esos dineros fueron recaudados con base en el porcentaje y el mandato de la ley y se adjudican de manera directa a dicho fondo. En ese sentido, señor juez y señores magistrados, dejo sentado mi recurso de apelación. Muchas gracias. ¿La apoderada de Colpensiones tiene algún recurso? Sí, señoría, me permito interponer recurso de apelación en contra de la sentencia proferida para que el Tribunal Superior de Bogotá lo estudie teniendo en cuenta los argumentos que voy a exponer, que expondré a continuación. En primer lugar, no es dable el retorno al régimen de prima media, toda vez que dentro del proceso no se vislumbra ningún vicio del consentimiento y asimismo tampoco la existencia de la ineficacia de traslado de régimen pensional, toda vez que el demandante, conforme a la normatividad establecida en la Ley 100 de 1993, el mismo escogió el régimen al cual quería pertenecer y asimismo permaneció dentro de este régimen por más de 15 años. Por lo tanto, al momento de recibir al demandante, se estaría yendo en contravía del principio de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social establecida en
en el artículo 48 de la Constitución Política, en la cual debe procurarse la sostenibilidad financiera del sistema, asegurando realmente la efectividad del derecho a una pensión para todos los colombianos, y por lo tanto, al recibirlos estaría dejando en desventaja a las personas que sí han permanecido dentro de este régimen y que están en igual situación que el demandante, así como también a las personas que están cotizando en la actualidad, para que a futuro se les reconozca alguna prestación. Pues los dineros que salen de de las prestaciones que se les reconocería al demandante dentro del régimen de prima media, sería por parte de mi representada. Si bien se reciben todos los aportes realizados por el demandante en la cuenta de ahorro individual que administrada por el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues asimismo a futuro no es rentable para Colpensiones reconocerle a una persona que no ha estado dentro de este régimen y que, como ya lo indiqué, dejaría en desventaja a las personas que sí han permanecido en el mismo. Ahora bien, dentro del proceso tampoco el demandante logró demostrar algún vicio del consentimiento que así determinase que o la falta de información, más bien, no se demostró. Por lo tanto, la carga de la prueba recaía sobre el demandante conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Aquí lo que se vislumbra es una negligencia por parte del demandante, pues si bien su expectativa de su mesada pensional era en Colpensiones es superior a la del régimen de ahorro individual con solidaridad, pues él mismo solamente se preocupó de esta situación cuando ya estaba próximo a cumplir la edad requerida. Esto es conforme al artículo 2 de la Ley 797 del 2003 que regula dicha situación. Por lo tanto, el demandante estaba inmerso en la prohibición y no recurrió a Colpensiones antes de estar inmerso en dicha prohibición. Por lo tanto, pues solicito se tenga en cuenta por parte del tribunal esta situación, ya que dentro del interrogatorio de parte, el demandante, conforme a las respuestas rendidas por él, demostró despreocupación por su futuro pensional y solamente accedió a instaurar una demanda, más bien a solicitar su retorno al régimen de prima media cuando ya estaba próximo a cumplir la edad requerida, y a instaurar una demanda cuando ya no le era dable retornar a este régimen. Conforme a ello, pues solicitó al Tribunal Superior no se tenga en cuenta o no se declare la ineficacia de traslado establecida o decretada por el juez 32 laboral del circuito, conforme a lo ya expuesto en este recurso de apelación. Habiendo presentado recurso de apelación y habiendo sustentado en debida forma por parte de las demandadas Protecciones SEA y Colpensiones, de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se concede el referido recurso en el efecto suspensivo para ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. La presente decisión queda notificada en estrados, no siendo otro motivo la audiencia, se da por terminada, se ordena la elaboración del acta y la remisión al superior para lo de su competencia. Muchas gracias.